Hola a todos. Hoy es martes, 11 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias, Nima. Me alegra volver. John, déjame empezar por el título de este video, en el que estamos trabajando antes de salir al aire, la paradoja de las encuestas. ¿Tú crees que el resultado de las encuestas demuestra de algún modo que la guerra va a continuar? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu interpretación? No se trata solo de la guerra en Ucrania. En todos los frentes parece que la guerra va a continuar. Vamos a hacerlo así. Os prometo que si os habéis conectado, hay bastantes sorpresas aquí. Y una de las razones por las que todos estamos sorprendidos en el universo de los podcasts es que la política no consiste solo en agotar las reservas militares, disparar Patriot o penetrar la cúpula de hierro israelí. No. Lo que tenemos que hacer aquí es repasar rápidamente cómo se desarrollan las presidenciales en Estados Unidos, la política presidencial estadounidense, y las sorpresas que ya podemos ver en las encuestas a medida que nos acercamos al día de las elecciones. Primero lo haré en Estados Unidos y después en Rusia, porque acaban de llegarnos encuestas rusas. Bien, repasemos rápidamente las sorpresas. Sorpresa número 1. Marco Rubio está ahora codo con J.D. Vance, con un 39% frente a un 38% como candidato presidencial preferido. Es un aumento muy pronunciado. Aún no aparece en todos los sondeos, pero sí en un sondeo significativo del Emerson College. Lo que eso significa es que Rubio está librando, desde su punto de vista, una guerra exitosa contra Cuba. Primero, para destruir el régimen de Castro, para destruir a la familia Castro y para destruir Cuba, tal como ha sido desde la revolución de Fidel. La guerra le viene muy bien a Rubio para sus posibilidades de convertirse en presidente en 2028. Esa es la primera sorpresa. Segunda sorpresa. Vance está ahora manteniendo a distancia al candidato a la sucesión de Trump, Donald Jr. Vance, aunque pueda enfrentarse a Rubio como candidato, como rival, tiene que hacer frente a Donald Trump padre y a Donald Trump hijo como un problema sucesorio. Ahora mismo, la media de los sondeos sobre quién es el favorito para la presidencia sitúa a Vance en torno al 40%, entre el 39% y el 40%. Donald Trump Jr. está estancado entre el 10 y el 12%. ¿Y por qué ocurre eso? Pues los sondeos están empezando a mostrar que casi igual de importante es el estado de la economía estadounidense, y por tanto la inflación, y por tanto el problema del estrecho de Hormuz. Volveremos a todo eso en un momento. Igual de importante, o cada vez más importante para los votantes estadounidenses, y no debería sorprender a nuestros espectadores, es la corrupción de la familia Trump y las amenazas para la democracia que representa. La guerra que el presidente libró contra los jueces del Tribunal Supremo que no le gustaban. La guerra que libró contra el presidente de la Reserva Federal, que tampoco le gustaba. El temor entre los votantes estadounidenses a que Donald Trump se haya vuelto fascista, se haya convertido en una amenaza para la democracia. Esto está pasando a ser casi tan importante para los votantes, y es igual de cierto entre los republicanos que entre los demócratas. Sí, los demócratas de algunas zonas del país lo están dejando más claro en la calle, pero esta cuestión está ganando peso, y eso favorece la sucesión de Vance. ¿Por qué? Vance está ahora en una situación en la que, como Rubio, calcula que la guerra debe de ser buena para su base electoral. Vance tiene que conservar el apoyo de la base MAGA, a la que Trump apela en cada tweet que publica, ¿verdad? Ahí es donde Vance tiene que mantener su respaldo. Y del mismo modo, todos ellos, el presidente, Vance y Rubio, tienen que intentar conservar todo el voto posible del Partido Republicano en noviembre. Pero Vance tampoco necesita ni quiere ningún tipo de derrota, ni una interrupción prolongada del petróleo,
ya sea en el estrecho de Hormuz o en la entrada al Mar Rojo por Bab el-Mandeb. Lo que Vance quiere es una guerra de avances y pausas contra Irán. Ni una pérdida, ni una derrota, ni una retirada. Not a loss, not a defeat, and not a withdrawal. Stop, go, which would preserve Una estrategia de parar y seguir, que mantendría un nivel más bajo de inflación, no pondría en peligro el nivel de bajas del que hemos hablado antes en las bases estadounidenses, pero supondría detenerse y reanudar la actividad y conservar munición, en esencia, sin abandonar la guerra. La guerra le conviene a Rubio. La guerra le conviene a Vance. Ahora bien, los demócratas, y esto también es interesante, han llegado ya, en los sondeos estadounidenses sobre la preferencia de voto entre candidato demócrata y candidato republicano el 3 de noviembre, al 50% a favor del candidato demócrata, frente a solo el 40% del republicano. Es un sondeo general, pero la diferencia entre los dos partidos nunca había sido mayor desde que Trump llegó al poder. Segundo, los votantes independientes, las personas que se identifican como independientes, entran en nuestra audiencia del electoral estadounidense. Los independientes se están inclinando ahora contra Trump, contra MAGA y más hacia los demócratas. Hay cada vez menos indecisos. Eso no significa necesariamente que vaya a haber una gran derrota de los republicanos en el Congreso. No se traduce necesariamente en un control masivo de los demócratas sobre el Senado o la Cámara de Representantes. Pero lo que sí pone de manifiesto es que este cambio no se debe a la guerra. Casi no hay. Cuando miro mis encuestas, y perdonen que aparte la mirada de la Cámara, cuando los encuestadores preguntan ¿cuál cree que es el asunto más importante al que se enfrentan los Estados Unidos? La guerra en Europa, la guerra contra Rusia, la guerra en el campo de batalla ucraniano, no reciben ni una mención. La guerra contra Irán, la guerra contra los árabes de Palestina y Gaza, no reciben ni una mención. Sí, la economía, el empleo, la inflación, los impuestos, la educación, la sanidad, todas esas cosas son importantes para los votantes estadounidenses. No es ninguna novedad para quienes nos están viendo, pero la guerra no se está planteando como un tema de voto en estas elecciones. Ahora, el otro punto que tengo que señalar a partir de estos nuevos y sorprendentes resultados de las encuestas es que los demócratas están igual de comprometidos con matar a Irán, matar a Gaza, matar a Rusia, matar a China y matar a Cuba. Los demócratas no representan una oposición contra la guerra. Nosotros somos la oposición contra la guerra. La audiencia del podcast, vuestra audiencia, Nima, la gente que nos está viendo. Nosotros somos la oposición contra la guerra, pero no hay scorchwoody. Muy pu. Reconozcámoslo. Somos una voz diminuta en un mundo de podcasts mucho más grande. Así que estas son las sorpresas del lado estadounidense, y nos favorecen. Exactamente el tipo de guerra que vemos que Trump intenta presentar de forma burda en los tweets que Stephen Miller, el ambicioso jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, redacta y controla. Amenazas intermitentes de atacar Irán, amenazas de proporcionar nuevas defensas antimisiles a Ucrania. Después, parar, retirar las amenazas, proponer negociaciones, parar y volver a empezar. La posición de Trump, una forma burda de hablar de una estrategia que ahora es la vía favorita hacia la Casa Blanca en 2028 para Rubio y Vance. Ahora bien, si aceptan esta estructura, y podríamos discutirla, todos los espectadores de Estados Unidos tendrán opiniones distintas, estén donde estén. Pero la cuestión que quiero plantear es que algunas de estas cosas resultan sorprendentes si se parte de la idea de que se están librando guerras contra Estados Unidos. Y hay que preguntarse, en nuestro campo de batalla, el campo de batalla en Europa, el de los rusos en Ucrania, el de los iraníes dentro de Irán y en las fronteras de Irán, si se observan estas sorpresas políticas en Estados Unidos, hay que preguntarse, ¿cómo estamos librando nuestra guerra para disuadir y penalizar a los estadounidenses por hacernos esto, por continuar la guerra?
Volveré enseguida a las encuestas rusas, porque creo que se puede sostener que las políticas del presidente Putin no atacan las vulnerabilidades de Estados Unidos de una manera que haga más dolorosa para los rusos la escalada estadounidense a través de Ucrania, en el campo de batalla ucraniano y ahora en el campo de batalla ruso. Lo que no está ocurriendo es que la estrategia de guerra de Putin no ataca las motivaciones de Estados Unidos para mantener la guerra y escalarla. Déjame ir rápidamente, y luego me paras en cualquier momento si quieres hacer preguntas, Nima. Déjame ir rápidamente a la última encuesta realizada por el Centro Levada en Moscú en los últimos días de julio y publicada, ¿qué día es hoy? Hace 3 días. Bien. Lo que vemos aquí, y estoy mirando los papeles, es que hay un nivel relativamente alto. Aproximadamente la mitad de todos los rusos sigue ahora bastante de cerca lo que está ocurriendo en la guerra. Pero eso no ha cambiado en los últimos 4 meses. Lo que encontramos, lo que muestran las encuestas, es que una gran mayoría, más de 2/3 de los rusos, apoya a las Fuerzas Armadas rusas mientras avanzan hacia el oeste a lo largo del frente contra las fuerzas ucranianas. Along the front against Ukrainian forces. There's no doubt, there's no loss of confidence in the Russian army. No cabe duda, no hay pérdida de confianza en las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, aunque sigue siendo alta, está bajando la confianza en la actuación del presidente, en la actuación de la Duma estatal o de los miembros del Parlamento y en la actuación de los gobernadores regionales. Además del apoyo de 2/3 a las Fuerzas Armadas rusas, todo el mundo es consciente de los ataques con drones ucranianos, especialmente contra los almacenes de Wildberries, contra la refinería, de su efecto en el suministro de gasolina y demás. Bien, ahora hay una división muy marcada entre las actitudes de los hombres rusos y las de las mujeres rusas. Más hombres quieren intensificar la escalada contra Ucrania que mujeres. Las mujeres quieren que se preste más atención a las negociaciones de paz que los hombres. Ese es un elemento muy importante. Los rusos de más edad están más a favor de una escalada contra Ucrania, como reacción al actual nivel elevado de ataques con drones contra Rusia y al impacto que están teniendo. Recordemos que están matando a gente. Más de una docena de personas han muerto en las últimas 48 horas en el ataque contra Nizhnekamsk, en Tartaristán, al este de Moscú. Los rusos más ricos y los residentes de Moscú, estoy mirando los sondeos, también están a favor de una escalada. Los rusos más pobres, los que viven en las regiones, son esas regiones las que aportan a los jóvenes que están luchando y sufriendo bajas en el frente. Los rusos más pobres. Los rusos de las zonas rurales, los rusos de las regiones, son menos partidarios de una escalada. Y la razón es que entienden perfectamente que lo que está en juego son sus vidas, su sangre y sus heridas. Los moscovitas, los rusos más ricos y con mayor formación, son partidarios de una escalada. Ahora bien, ¿qué vemos en la forma en que la parte rusa está librando esta guerra? Tienen a todos los expertos militares que necesiten. No necesitan que yo lo resuma, pero los expertos militares, por alguna razón, en Estados Unidos, saben poquísimo sobre cómo funcionan las Casas Blancas. Y saben poquísimo sobre cómo funciona el Kremlin ruso, cómo funciona el Consejo de Seguridad. Hay una especie de exceso de expertos militares en los podcasts y una ausencia total de expertos políticos que entiendan, desde el punto de vista de los políticos, cómo librar una guerra cuando los sondeos muestran qué es vulnerable en el otro bando y qué costes estamos pagando en uno u otro lado. Así que la sorpresa dentro de Rusia es que los ataques con drones ucranianos están atacando a la parte de la población rusa más favorable a una escalada. Una forma de decirlo sería que es una escalada ucraniana, dirigida y planificada por Estados Unidos,
planificada por los británicos y respaldada por la OTAN. No entremos en más discusiones sobre hasta qué punto está implicada la administración Trump en esta escalada. Es un esfuerzo conjunto. Lo cierto es que está calculado cuidadosamente para dirigirse al apoyo de la clase media, al apoyo de los moscovitas, al apoyo de los rusos con buena formación. Ellos quieren ver más escalada. Las mujeres rusas y los rusos más pobres, no. Russian women, the poorer Russians, do not. President Putin is trying to divide. El presidente Putin está intentando dividir y acomodar ambas posturas. Está intentando decir cosas contradictorias. Intenta conservar a la vez el voto de las mujeres y el de los hombres, mientras se produce una pérdida de confianza, no en el ejército ruso, ni en la estrategia y las operaciones de las Fuerzas Armadas rusas, sino una pérdida de confianza en la dirección política. Este es el primer punto. El segundo punto, sobre las encuestas rusas y lo que podemos aprender de ellas, es que como si fuéramos políticos que tienen que ir a elecciones, a las elecciones rusas del 18 al 20 de septiembre, nosotros vamos a elecciones antes que los votantes estadounidenses. More quickly than US voters are going to election. So when we see war fighting. Así que, cuando vemos la guerra desde la perspectiva de la política interna y cuando vemos los costes de la guerra como posibles pérdidas políticas, interpretamos la estrategia actual de Putin de una manera bastante distinta. Podemos volver a eso. Me harás alguna pregunta más, pero déjame señalar rápidamente 2 o 3 cosas muy sorprendentes sobre las que nuestra audiencia del podcast no está debidamente informada. Paul Craig Roberts, hablaste un poco de antes hoy. El Pacto de la Meca, es decir, el pacto entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Turkey and Pakistan. Before we come to the Mecca Pact, I'd like to talk about. Antes de llegar al Pacto de la Meca, me gustaría hablar del Pacto de Jalani con el gobierno ruso. El actual presidente de Siria es al-Shara Jalani. Esos son sus 2 nombres. Es el presidente actual. Todos sabemos cómo lo consiguió. Sabemos que derrotó y expulsó a la familia Assad, que tuvo que huir a Rusia. Lo que Jalani acaba de hacer con el gobierno ruso es cerrar un nuevo acuerdo, que lleva meses negociándose. Según ese acuerdo, el régimen de Jalani asumirá el control de la base aérea de Hmeimim, que ha sido la base aérea rusa en Siria desde 2015, y de la base naval de Tartus, que ha sido la principal base de Rusia en el Mediterráneo. Base for Russia in the Mediterranean. Syrian control will now close the. El control sirio cerrará ahora el perímetro de esas bases a cualquier intento de sirios, alawíes, cristianos y otros que están siendo perseguidos y sometidos a pogromos dentro de Siria. Rusia ya no los defenderá ni ofrecerá las bases como refugio. En su lugar, el ejército sirio, es decir, el ejército de Jalani, controlará las bases y permitirá, conforme al acuerdo alcanzado ahora con la parte rusa, que Rusia utilice la base aérea de Hmeimim para vuelos que llegan y se dirigen a África, especialmente a Libia, y Tartus como puerto naval. Tartus, el despliegue de la flota naval rusa en el Mediterráneo, es ahora minúsculo. Pero Rusia ha conservado estas bases con la condición de que Jalani las convierta en operaciones bajo control sirio. Eso forma parte de un plan que se ha desarrollado, se está desarrollando, discutiendo y negociando con Jalani en los últimos días, por Jonathan Powell, el asesor de seguridad del gobierno británico, y por el MI6. Así que lo que vemos es una sorpresa que agrava la derrota del bando ruso y del bando iraní en Irán a finales de 2024. Lo que vemos es una combinación de la influencia estadounidense sobre Jalani y de la influencia del MI6 sobre Jalani, para permitir a Rusia un uso mínimo de esas bases, sin un control serio y sujeto a cambios repentinos. La situación de seguridad de los rusos dentro de esas bases depende ahora casi por completo de Jalani y de un trozo de papel. Rusia nunca había estado en una posición tan débil en Siria como ahora. De acuerdo. Segundo, desde luego, tienes a un agente del MI6 en la cartera de este podcast. Alistair Crook fue agente del MI6. Ha sido condecorado con la CMG.
una distinción muy elevada, por su trabajo para el MI6. Que explique cuál es el papel actual del MI6 a la hora de persuadir a Shalani para que permita a Rusia disponer de esta zona limitada para sus bases, y al mismo tiempo, la reducción de la capacidad rusa para disuadir a Shalani de concentrar fuerzas contra el norte del Líbano, con el fin de atacar los arsenales de armas de Hezbollah y las posiciones de Hezbollah en el norte del Líbano. Todo eso indica una grave pérdida de influencia rusa en Siria y en el centro de las decisiones sobre el futuro de Siria, el Líbano y el sur de Turquía. Pasemos ahora rápidamente a la sorpresa que también excluye a Rusia casi por completo. Es el Pacto de la Meca, firmado allí hace unos días por Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey. This is not only an imitation Article 5. Esto no es solo una imitación del artículo 5 de la OTAN. No es solo una alianza de estados que acuerdan que, si atacan a uno, todos los demás están amenazados y se ayudarán mutuamente. Es una alianza de estados. En particular, dinero saudí, estrategia turca y mercenarios pakistaníes, carne de cañón pakistaní y la amenaza de las armas nucleares pakistaníes. Es una alianza contra los dos principales enemigos de Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel, en la región de Oriente Medio ahora mismo. El primer enemigo es Irán y el segundo es Irak. Arabia Saudí debe, por razones internas y por razones históricas, asegurarse de neutralizar como enemigo no solo a Irán, sino también a Irak. Sí, Saddam Hussein ya no está. Sí, Irak no está en condiciones de amenazar a Arabia Saudí como lo hacía cuando Saddam estaba en el poder. As it did when Saddam was in power. Yes, the US facilitated the destruction Sí, of Iraq. Estados Unidos facilitó la destrucción de Irak, pero este pacto permite una combinación de factores. Primero, la guerra permanente de Arabia Saudí contra Irán e Irak. Segundo, Turquía está construyendo, acaba de comprar el 15%, agradezco a un colega griego que haya señalado esto, de uno de los principales yacimientos petrolíferos kurdos del norte de Irak. Ahora tiene una participación en la producción de petróleo del Kurdistán iraquí. Si observan la base económica de la expansión de Turquía hacia Irak, verán que este nuevo pacto, combinado con las ambiciones petroleras de Turquía, sus ambiciones antikurdas en Irak y sus posteriores ambiciones comerciales a lo largo de la costa mediterránea de Siria, permite a Turquía expandirse principalmente hacia Irak y, en segundo lugar, hacia Irán. And secondarily towards Iran. And that's why we see a certain amount of Y por eso, vemos cierto rechazo y críticas por parte de Irán, que sostiene que este es un pacto que no generará el tipo de seguridad que estos países creían que obtendrían de Estados Unidos. Más bien, refuerza la seguridad que Estados Unidos e Israel han proporcionado, pero quizá deba dejarlo ahí. El último punto que necesito volver a subrayar, el Pacto de la Meca demuestra de forma definitiva que Turquía puede actuar de manera independiente y de un modo hostil a los intereses rusos en Oriente Medio. Ya no hay ninguna posibilidad para el marco de Sergei Lavrov sobre la seguridad en el Golfo Pérsico. Esto lo sustituye y lo elimina. This supersedes and eliminates it. Second, Russia is now dependent on Turkey. Rusia depende ahora de Turquía. Rusia ha fracasado. Han fracasado los años de Kirill Dmitriev intentando ganarse a Arabia Saudí. Rusia se enfrenta ahora al hecho de que este pacto, la combinación de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, va dirigido contra dos importantes aliados estratégicos de Rusia, Irán e India. Bien, se ha formado un pacto, respaldado por Qatar, quizá con la participación de otros estados árabes como Egipto, con dinero saudí, con apoyo de Estados Unidos y apoyo israelí. Y ha anulado por completo la estrategia rusa en Oriente Medio y amenaza no solo a Irán ahora, sino también a India. ¿Es una sorpresa suficiente como para que hablemos de ello? Is that enough of a surprise for us to talk about? What a different sort of Una analogía de otro tipo. John, acabas de demoler. Sí, no sé por dónde empezar, porque estás sacando muchas cosas, ya sabes, desde Rusia pasando por Ucrania hasta llegar a Asia Occidental. Déjame empezar por la última, ¿vale? Por el pacto militar, el pacto de defensa entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí.
Supongamos que Arabia Saudí está ahora mismo en una situación frágil por la guerra, por lo que está ocurriendo, y necesita algún tipo de apoyo. Lo está recibiendo de Pakistán y Turquía. ¿Cómo va a ser eso difícil? ¿Cómo va a ser una amenaza para India? India. India's. Let's do two parts. Officially and Dividámoslo en dos partes. Oficialmente y de manera semioficial, la prensa india y los podcasts que apoyan al gobierno de Modi vienen a decir básicamente que este pacto era bien conocido por el gobierno de Modi. Ajit Doval, el asesor de seguridad nacional del señor Modi, ha estado en Arabia Saudí. Dicen, primero, que no es ninguna sorpresa y segundo, que podemos hacerle frente. Esa es una respuesta semioficial. Menos oficial, pero clara, es la siguiente. Pakistán es capaz de apoyar incidentes terroristas en toda India, y de hecho, tiene la motivación para hacerlo, y Estados Unidos también. La política estadounidense consiste en impulsar dentro de India un movimiento anti-Modi para destruir el gobierno de Modi, y ya hemos visto una guerra librada con éxito por la parte india tras el terrorismo patrocinado por Pakistán en Cachemira. Si hubiera otro incidente de este tipo, la respuesta de India contra Pakistán, que la última vez fue devastadora. Sé que hay controversia sobre cómo se desarrolló aquel resultado. No vamos a hablar de eso ahora. Acepto que hay diferencias de opinión, pero mi argumento es otro. Si se repite esa dinámica de guerra, un incidente terrorista patrocinado por Pakistán desencadena un contraataque indio. Un contraataque pakistaní desencadena una escalada significativa hasta quedarse a las puertas de una guerra nuclear. Pakistán ya no solo recurre a Estados Unidos en busca de apoyo, también puede contar con Turquía y Arabia Saudí y dispone de financiación que antes no tenía. Así que la amenaza para India es una combinación de enemigos. Son más. Y hacen por Pakistán algo que Pakistán no había tenido antes. Un nivel de financiación muy superior al de la financiación china o estadounidense del pasado. Así que amenaza potencialmente a India, sin ninguna forma de compensación para India. En segundo lugar, India y el gobierno de Modi, en particular el Ministerio de Exteriores de Jaishankar, pensaban, y creo que ya hemos hablado de ello aquí, que India desarrollaría una ruta a través de la península arábiga, mediante una alianza con los Emiratos Árabes Unidos. Firmaron un pacto. El primer ministro Modi y los dirigentes emiratíes firmaron un pacto de defensa y seguridad que facilitaría el llamado IMEC, el corredor India-Oriente Medio Europa, que atravesaría la península arábiga hasta Grecia y desde allí entraría en Europa. El proyecto del IMEC ha quedado en gran medida neutralizado porque India se alineó con Modi y Jaishankar, el ministro de Exteriores, se alinearon con Israel justo antes de la guerra, y porque India parece alinearse con Israel y Estados Unidos frente a Irán. Modi está intentando ahora retractarse y recuperarse de ese error estratégico. Pero este pacto bloquea la ambición de India con el IMEC. Transforma de forma significativa la península arábiga, alejándola de la visión con la que Jaishankar convenció al primer ministro Modi, que el futuro de India estaría al otro lado de la península arábiga, en Arabia Saudí, los Emiratos, Israel y Grecia. Eso se ha acabado. Este pacto demuestra que esa visión está enterrada. Así que, en dos sentidos concretos, este pacto amenaza a India. Sí, sigue siendo cierto que India considera que tiene la capacidad militar para responder a cualquier amenaza de guerra, pero esto transforma la estructura de poder regional para India. Y por eso India tiene que buscar en Rusia una compensación. Porque su lógica, siguiendo el hilo de su razonamiento, es que si el pacto va contra Rusia, Irán e India, yo no veo a India en el mismo bloque, en el mismo bando, porque India está junto a Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Usted ha mencionado esa conexión entre India, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel. Y yo veo que India redobla su apuesta. Ha dicho que aprendieron del error que cometieron.
pero no veo que eso esté ocurriendo en India. Veo que redoblan su apuesta. Siguen con el mismo tipo de políticas que antes, manteniendo la mala relación con los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos. Así que India no entra en ese cálculo. Si asumimos que este pacto va contra Rusia e Irán, entonces no va a ir contra India. So it's not going to be against India. Well, no, no. I mean, we don't disagree. Bueno, no. Quiero decir, no estamos en desacuerdo. First of all, En primer lugar, hay que señalar que no se han publicado los términos del pacto. Primero. Segundo, los comunicados de prensa solo destacan un elemento. Es un elemento de defensa colectiva mutua. Un ataque contra uno se considera un ataque contra todos. Esto es lo que hace que parezca el artículo 5 del Pacto de la OTAN. El artículo 5 del Pacto de la OTAN contiene una terminología expresa que obliga a las partes que están ahora bajo ataque colectivo a consultarse entre sí, a ayudarse en su defensa. No dice exactamente qué van a hacer, ¿verdad? Sin conocer la redacción exacta de esta disposición del pacto, simplemente tenemos que aceptar las versiones pakistaní, saudí y turca de un acuerdo de autodefensa. No es. Se define como defensa. it's not, it is defined as defense. From a Pakistani point of view, there's one enemy. Desde el punto de vista pakistaní, hay un enemigo, India. Desde el punto de vista indio, hay un enemigo principal y acuciante, Pakistán. Este pacto no tiene como objetivo a India. Tiene usted razón. No sabemos exactamente qué nivel de cooperación militar, tecnológica, suministro de armas, intercambio de inteligencia proporcionarán a Pakistán los turcos, junto con los estadounidenses, y principalmente el dinero saudí, dentro de cualquier nuevo plan que los pakistaníes, los estadounidenses o ambos puedan tener para debilitar a India. Simplemente tenemos que entender, y eso es todo lo que digo, no creo que contradiga lo que usted está diciendo, que este pacto alienta y refuerza el cálculo pakistaní. Tengamos presentes a cada uno de estos países. Y usted empezó por eso. Let's bear in mind each of these countries, and you began with it, Nima. Each of these countries has a particular internal Cada uno de estos países tiene un problema interno concreto que necesita resolver. Arabia Saudí siempre es extremadamente sensible a nivel interno ante la posibilidad de una rebelión basada en la religión, en las tribus o en las regiones, contra la familia Saud. Necesita algo que no tiene. Necesita grandes fuerzas en las que pueda confiar para reprimir una rebelión regional, o para luchar en Yemen, o para defenderse de otras, llamémoslas así, rebeliones regionales o conflictos regionales. Y los pakistaníes aportan carne de cañón para eso, y ahora los saudíes pagarán por ello. Así que la relación entre ambos es complicada. Y va más allá de lo que puedo explicar ahora, y excede mi competencia decir que lo sé o hacer predicciones. and it's beyond my competence to say I know or predict. All I'm trying to say here is that the connection. Lo único que intento decir es que el vínculo entre la inquietud interna de Arabia Saudí, la inquietud interna de Pakistán y el problema turco, la sucesión del presidente Erdogan y la cuestión kurda, esos tres, llamémoslos así, problemas internos, se ve considerablemente reforzado por este pacto. No es un objetivo bélico, pero sí uno muy importante. Y en la medida en que su seguridad interna queda apuntalada por este pacto y por la transferencia de dinero, armas, personal y demás, tenemos una Turquía cada vez más segura de sí misma. Tenemos un Pakistán cada vez más seguro de sí mismo y una Arabia Saudí cada vez más segura de sí misma. Entonces cada uno de ellos se fija en los enemigos regionales acuciantes de sus aliados inmediatos. Por eso empecé diciendo que los principales enemigos regionales de Arabia Saudí son Irak e Irán. Regional enemies are Iraq and Iran. Iraq is a target for the US. Irak es ahora mismo un objetivo para Estados Unidos y para los saudíes, por el apoyo de la resistencia iraquí a Irán en esta guerra, ¿verdad? Así que un pacto como este reúne a Turquía, el dinero saudí y principalmente la mano de obra de Pakistán en todos estos nuevos y antiguos problemas árabes sensibles, problemas regionales. Y todos benefician a Estados Unidos e Israel, y todos perjudican a Irán, Rusia e Irak. ¿No he respondido a su pregunta? No creo que esto sea noticia para nadie. Básicamente puedo decir que me baso en Vanessa Beeley y en muchos reporteros árabes establecidos en Beirut, que también lo ven así.
En particular, podemos ver los editoriales turcos y los textos de centros de estudios sobre el nuevo concepto regional de Turquía. Sí, ¿qué cree usted que se me está escapando? What am I missing here, do you think? Let me ask you this question because that would Déjeme help us plantearle esta understand pregunta, porque nos ayudaría a entender mejor el pacto militar. what would be the ¿Cuál immediate sería el outcome resultado of inmediato del pacto pact militar entre between Arabia Saudi Arabia, Saudí, Pakistán Turkey? y Immediate Turquía? would be immediately De they would entrada, benefit, maybe quizás se beneficiarían económicamente de lo que está ocurriendo, porque know según tengo what's entendido, going on because Pakistán y Turquía somehow están ofreciendo a Arabia my Saudí una understanding alternativa. either Antes era Pakistan Estados and Unidos Turkey quien were apoyaba a offering Arabia Saudi Saudí, Arabia with an el único país presente alternative allí, apoyando a Arabia because before Saudí, the United su States seguridad, supporting Saudi su Arabia, animadversión all hacia countries Irán y todo eso including que Saudi usted ha Arabia mencionado. supporting Sí. Saudi Arabia Y ahora in estos dos security, países they're están kind of asking sustituyendo de alguna manera a Estados all Unidos, of that o se you están mentioned. planteando como una And right alternativa now, dentro de some Arabia countries Saudí, are o han replacing llegado the con un United nuevo States acuerdo. somehow, or En términos as an financieros, alternative se to están by Saudi Arabia beneficiando. being discussed or Supongamos que came to Pakistán the y Turquía se ceasefires. beneficiarían de ello. They're benefiting. Let's assume Pakistan and Turkey would benefit from that. But you're saying two Pero estás things. diciendo dos cosas. Dices que hay vínculos financieros, pero que no están sustituyendo a Estados Unidos. Replacing the Arabia United Saudí es un States. país. Saudi Arabia's No, economy I'm not is talking based about on replacing the United States. No I'm estoy talking hablando de about sustituir a Saudi Estados Arabia Unidos. Estoy finding hablando an de que Arabia alternative Saudí for encuentre their una security alternativa with the para su region. seguridad en la So, región. how this Entonces, alternative would ¿cómo work for funcionaría Saudi esa Arabia alternativa on the para one Arabia side Saudí con el paso del and with tiempo y con las the guerras? wars you mentioned, Usted Iraq mencionó and Irak e Irán. Iran? No veo Let's ninguna see razón, no reason that para que Turkey Turquía would do hiciera algo something a in favor de favor of Arabia Saudi Saudí, Arabia or o attack atacara o hiciera do algo por something Arabia for Saudí contra Saudi Irán, Arabia against ni para Iran que or Pakistán hiciera lo Pakistan mismo. doing the same. Así que, So cuando what se trata de is Arabia Saudí when it y de comes to encontrar Saudi una Arabia and alternativa para finding an Arabia Saudí, alternative in Saudi ¿qué es lo Arabia, que what do quieren? they want? The case of El caso Yemen de is Yemen very sigue simple. ahí, And y hay quienes people sostienen que argue quizá that Arabia maybe Saudí Saudi quiere Arabia algún wants tipo de ayuda de help Pakistán, de from Turquía, Pakistan, from Turkey, no not desplegar tropas to sobre el troops on terreno, the ni ground atacar or hitting directamente Yemen Yemen, directly, sino but apoyar to a Arabia supporting Saudí Saudi o Arabia or proporcionarle providing drones them y armas with desde Pakistán y Turquía. drones and with weapons from Pakistan and from Turkey. That would be another alternative for Saudi Arabia. Esa sería otra And alternativa para that's Arabia one part Saudí. of the question. Y The aquí other hay una one, parte de la pregunta. La otra parte, John, sería lo que hemos oído del ministro de Agricultura de Israel. Tiene una impresión similar. Dijo que Pakistán, Arabia Saudí y Turquía conforman una alianza suní muy problemática para el Estado de Israel. Esta es la dimensión por parte de, lo dijo ayer, desde el punto de vista de Israel. Así que todos intentan ver lo que ha ocurrido como una cuestión que les afecta a ellos mismos. Usted habla de Yemen, pero su valoración es que este pacto va contra Irak e Irán, junto con Rusia, teniendo en cuenta el caso de Siria. And Iran together with Russia, considering the case of Syria. So, Well, I don't Bueno, see the no veo las contradiction. contradicciones aquí. First of En primer all, lugar, usted dice, ha usado la palabra, que este es un pacto que sustituye para Arabia Saudí la seguridad de Estados Unidos. US security. I don't think it replaces no, I said No creo que sustituya. to what No, he dicho que es una alternativa a lo que Estados Unidos ofreció a Arabia Saudí durante tanto tiempo. Parece que Arabia Saudí está tratando de encontrar esa alternativa. No estoy hablando de sustituir a Estados Unidos. Sabemos que eso no va a ocurrir. well, That's not going to happen. right. So we could perhaps by your Exacto. alternative. Así que podríamos quizá donde usted dice alternativa, yo diría seguridad complementaria. Hay elementos concretos que Irán ha destruido de facto. Los sistemas de radar THAAD, los sistemas de alerta temprana han sido destruidos. Eso es correcto. Y por tanto, hay que decidir cuál será el futuro de las bases estadounidenses y la reconstrucción de las redes de defensa aérea. ¿Hasta qué punto? Desde luego, sabemos que Turquía no puede proporcionar sustitutos para ninguno de los sistemas avanzados de seguridad estadounidenses en Arabia Saudí, y tampoco Pakistán. Pakistán ya firmó su propio pacto con Arabia Saudí el pasado septiembre, y los saudíes han recurrido a los pakistaníes, que han aportado personal, aeronaves y algunos misiles, ¿verdad? Have delivered manpower, aircraft, and some missiles, right? Pursuant to much the same
Prácticamente el mismo pacto de defensa estratégica y de asociación. Dinero a cambio de personal militar, dinero a cambio de apoyo pakistaní dentro de Arabia Saudí. Eso ya se ha puesto a prueba durante la guerra. No disuadió ni ha combatido nada de lo que Irán ha hecho a Arabia Saudí. Así que veo este pacto en concreto como una inversión que va más allá de Pakistán, hasta Turquía. Lo que Arabia Saudí puede hacer ahora con Turquía se centra principalmente en Irak y en matar a la resistencia iraquí aliada con Irán y dirigida contra Israel, aliada con Hezbollah, con el objetivo de recuperar Siria del régimen de Jolani. Así que ese tiene que ser un objetivo estratégico saudí. Y en ese asunto hay intereses comunes. Turquía necesita eliminar la amenaza kurda para Turquía y a los kurdos turcos en Siria. Arabia Saudí, este es un pacto que Marin Trefor den iniciación. Is capable of achieving that. Second, Saudi money, En segundo lugar, dinero saudí. Apoyo saudí a la ambición turca en la partición de Siria, en la operación de extender la influencia turca a lo largo de la costa mediterránea, sustituyendo la posición rusa en Khmeimim y Tartus. Hemos visto cómo todo esto se suma, llamémoslo así, al Karkaj, al conjunto de flechas con que cuentan la política exterior y la estrategia militar de Arabia Saudí para afrontar Irak, Siria y Líbano. En cuanto a Irán, ¿qué puede hacer Turquía? Bien, volviendo a donde empezamos, desde mi punto de vista, y estoy más que dispuesto a defenderlo, desde mi punto de vista, encaja con la estrategia de parar y seguir de Vance, la estrategia de parar y seguir de Rubio, e incluso la estrategia de parar y seguir de Donald Trump padre, que en lugar de concentrarse en ataques directos de Estados Unidos contra Irán, la guerra de parar y seguir vuelva a otras vulnerabilidades iraníes. Volvemos a la llamada posibilidad kurda, o de tropas interpuestas, de atacar y acumular una amenaza militar en las fronteras occidentales de Irán. Podemos analizar posibilidades similares de utilizar Pakistán como plataforma para amenazar a Irán en sus fronteras orientales. Son posibilidades que ahora surgen y que han tenido, perdónenme la expresión, un envoltorio decorativo de Pacto de Paz de la Meca, para lo que es, en esencia, una vuelta a la guerra encubierta contra Irán. Guerra encubierta, guerra por delegación, guerra fronteriza, guerra terrestre, botas sobre el terreno, pero no botas estadounidenses, según lo veo yo. Todo lo que hace falta es un agente de la CIA, con verdadera imaginación, para idear todas las posibilidades de desplegar las opciones de guerra encubierta, que resultan más baratas, más secretas, con menos bajas y menos publicidad, que llegue a las campañas presidenciales y cause problemas entre los votantes. Todo eso tiene ahora un nuevo envoltorio. Estoy de acuerdo contigo. Yo diría que es un nuevo envoltorio para una estrategia de Estados Unidos que tiene que encontrar nuevas vías, nuevas alternativas, porque Irán ha destruido algunas de ellas, pero no todas. Así que la guerra continúa. Eso es todo lo que digo. La guerra continúa. Irán no ha ganado la guerra. Estados Unidos no ha perdido la guerra. Los jeques del Golfo están gravemente dañados, pero esta es, desde su punto de vista, una salida eficaz y rentable. Y al lugar de un país en bancarrota como Egipto, obtiene mucho más por su dinero. Justo antes de terminar, John, el otro punto importante es, ¿qué haría en la práctica este pacto militar por Arabia Saudí? Porque has mencionado fuerzas pakistaníes en Arabia Saudí, y las armas allí. Nadie va a invadir Arabia Saudí. Ese es el problema. Al fin y al cabo, Arabia Saudí invadió Yemen y está enviando a sus comandantes a Yemen a combatir contra los yemeníes. Nadie va a invadir. Si Yemen intenta hacer algo, bombardearán Arabia Saudí. Enviarán drones a Arabia Saudí. Por eso no veo que en la práctica vaya a salir nada de esto para Arabia Saudí al final. Porque no veo a Pakistán luchando contra Yemen. Ya tenían este pacto militar, o pacto de defensa, antes del nuevo que está por llegar. El nuevo del que hablo. El nuevo entre los tres países, entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía.
Turquía no formaba parte de esto antes, pero ya lo tenían. En la práctica, no salió nada de esto. Nothing practically came out of this. That's why I don't see, I don't know why is that. Por eso no lo veo. No sé por qué a mucha gente le cuesta tanto entenderlo. Parece que, según lo entiendo, quizá Arabia Saudí, como usted ha mencionado, sabemos que Arabia Saudí considera que sus peores enemigos en la región son Irán, Irak y Yemen. Todos ellos son los principales enemigos de Arabia Saudí. Pero la cuestión es que ninguno de esos dos países va a actuar contra el eje de la resistencia, al menos, porque conocemos la postura del gobierno turco respecto al Líbano. Es imposible que el gobierno turco actúe contra Hezbollah, por ejemplo, o que combata directamente contra Hezbollah. Es imposible que los turcos hagan eso. Y Pakistán, de la misma manera. No entiendo lo que está diciendo. Turquía sigue suministrando petróleo a Israel. Turquía sigue suministrando petróleo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No significa que vayan a ir porque quieran ganar dinero con ello. Ya sabe, están ganando dinero. Envían petróleo a Siria a Israel y ganan dinero con eso. Lo entiendo perfectamente. Pero cuando se trata de desplegarse sobre el terreno y combatir directamente contra Hezbollah, el gobierno, por lo que yo entiendo de Turquía, no va a hacer eso. My understanding of Turkey, they're not going to do that. Well, I don't disagree with you. Bueno, no estoy en desacuerdo contigo. La amenaza para Hezbollah desde Siria adopta la forma de la coalición de Helani. Son fuerzas compuestas, por un lado, por chechenos, por otro, por uigures, y por toda una serie de fuerzas yihadistas del tipo que Turquía ayudó a reunir en Idlib antes de que comenzara la invasión de noviembre y diciembre de 2024. No sé si realmente estamos en desacuerdo, pero nos estamos alejando cada vez más de mi punto de vista, que es Rusia, y preferiría que volviéramos a eso si no te importa. Primero, no me gusta exponer el culo a imprecisiones. Y segundo, tengo el culo firmemente plantado en Rusia. Y estoy intentando decir varias cosas sobre la continuación de la guerra. Estamos hablando sin entendernos. We're discussing it cross purposes here. I'm not going to try and predict what the Saudis and the Turks. No voy a intentar predecir de qué son capaces ahora los saudíes y los turcos, salvo que, muy obviamente, enterraron los huesos de Khashoggi. Esa crisis concreta en su relación no es que haya terminado, está más que terminada. Segundo, todavía no sabemos a dónde planean enviar los turcos sus S-400, ¿verdad? Hablamos de esto la última vez. El traslado del que se ha informado, de defensas antiaéreas S-400 de fabricación rusa, un sistema considerablemente mejor que el Patriot estadounidense, todavía no sabemos si tiene como destino Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Por ahora, Qatar ha respaldado explícitamente el nuevo pacto. Nuestro primer ministro lo dijo ayer, y agradezco a mis colegas que me lo hicieran saber. Es posible que dentro de este pacto, la transferencia de los S-400 sea para la autodefensa y con fines pacíficos. Si fueran a Arabia Saudí, en el contexto de este pacto, podría servir para apuntalar la afirmación turca y obtener la aprobación rusa de que no es más que autodefensa dentro de este pacto. Ahora, dejémoslo muy claro, y voy a insistir en ello, porque ya lo he dicho antes, y no lo veo en la prensa iraní, ni en los podcasts estadounidenses prorrusos, ni en la prensa rusa. El pacto entre Irán y Rusia, firmado por los presidentes Pezeshkian y Putin en enero de 2025, no prohíbe la transferencia turca de S-400 sin aprobación rusa a un Estado que esté llevando a cabo una agresión, un ataque contra Irán o Rusia. Así que en la medida en que Arabia Saudí o los Emiratos o Qatar, aunque estamos hablando de Arabia Saudí, no puedan recibir el S-400 de Turquía en virtud de este pacto sin vulnerar el pacto ruso-persa o ruso-iraní. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, si este pacto ofrece un conveniente mecanismo para revestirlo de paz, una envoltura religiosa concreta para ese pacto, si esa es la cobertura que quieren los turcos y Arabia Saudí para la transferencia del S-400,
¿Va eso a convencer al presidente Putin de autorizar algo que vulnera su acuerdo con el presidente Pezeshkian? Espero que no. Pero puedo imaginar perfectamente que este sea el juego. ¿No podría ser? I think just not receiving these Creo que batteries el or simple air hecho de defense no systems, recibir estas baterías o los the sistemas de $400 defensa antiaérea continuation of the S-400 supply to these depende air de que defense continúe el systems is suministro also very para esos important that sistemas. Y having eso es those mucho más air importante defenses que disponer de is esas defensas the other aéreas. question. Esa es la otra cuestión. Quien quiera comprar esas defensas aéreas tiene que tenerlo presente. Rusia debe proporcionarles los interceptores, los misiles, el mantenimiento, todo. Y es un asunto complejo. No sabemos quién va a recibir esos sistemas de defensa antiaérea. Por eso estamos esperando. Está diciendo se opone al traslado desde Turquía a uno de estos tres estados. Nunca he oído a ningún iraní oponerse a eso. Bueno, ¿por qué no? No lo sé. No mencionaron eso. No hicieron ningún comentario al respecto. Pero pues no debería Irán oponerse al traslado de un nuevo sistema de defensa aérea. Porque ahora mismo no está pasando nada. Todos son especulaciones en Occidente y no está pasando nada. Llevamos más de un mes hablando de los sistemas de defensa aérea en Turquía y no sabemos si Turquía va a recibir F-35. No lo sabemos. Por el momento no está pasando nada. Por eso no veo que esté ocurriendo algo serio entre Irán y Rusia. No lo sabemos porque nadie está haciendo comentarios al respecto. Un momento. ¿Los podcasters no perderían su voz si solo nos concentráramos en cosas que ya han ocurrido? ¿No hablamos de lo que puede estar a punto de suceder? Me sorprende. Me pregunta, ¿cuál es la postura iraní? En mi distinguidos a ninguno de esto. Mi pregunta para usted es, ¿por qué no? Vamos a plantearlo así. Una transferencia de ese tipo, si se produjera, ¿sería o no sería una violación del pacto entre Irán y Rusia? Me equivoco al sugerir que si ocurriera lo sería. ¿Y por qué debería ser yo, sentado aquí donde estoy, quien lo diga, cuando usted afirma que ningún funcionario iraní, ningún centro de estudios, ni ningún profesor que represente un consenso de opiniones expertas lo está diciendo? ¿Por qué nadie lo ha dicho? Porque no está pasando nada. Supongo que no está pasando nada. Todos son especulaciones sobre quién va a recibirlos, cuál sería el resultado de eso y qué importancia tendría. Pregunto, literalmente, intento averiguar, ya sabe, cualquier tipo de opinión. ¿Qué piensan? No he oído nada por parte iraní, ni por parte rusa, porque nadie está hablando de ello. No sé si usted ha oído algo de los rusos sobre si van a enviarlo a los Emiratos Árabes Unidos o a Arabia Saudí. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la interpretación en Rusia? De momento nada. Bueno, la opinión de los expertos es algo distinta. Ahora mismo hay bastante calma. El problema, desde el lado ruso, es que Rusia tiene una dependencia especialmente sensible de Turquía. Depende de Turquía, el único miembro de la OTAN situado a la entrada del Mar Negro. Depende de Turquía para facilitar todo tipo de evasiones de sanciones. El presidente Putin ha dependido del presidente Erdogan para mantener abierto el Mar Negro a los cargamentos rusos y para sumarse a los esfuerzos rusos por impedir ataques ucranianos, con ayuda de Estados Unidos, contra el suministro de gas a Turquía, y ataques ucranianos, con ayuda de Estados Unidos, contra el suministro de carbón a Turquía. Existe una gran dependencia rusa de Turquía, tanto para la economía rusa como para las salidas marítimas de Rusia a través del Mar Negro. Y estas cosas impiden un debate abierto sobre el escepticismo respecto a si el presidente Putin fue demasiado complaciente con el presidente Erdogan en todas las negociaciones relacionadas con Siria, por ejemplo.
Así que se debate el silencio ruso sobre esta transferencia de sistemas S-400, igual que sobre los 35. También se debate que cualquier acercamiento adicional de la parte turca a la administración Trump supone una amenaza para la asociación ruso-turca. Todo eso está ahí. Sí, estoy de acuerdo con usted. Es un debate sobre amenazas potenciales. Pero eso es lo que hacen los expertos de centros de estudios, los podcasters, los especialistas, los analistas y los jubilados. Y muchos de ellos, incluidos nosotros y nuestros colegas en tu podcast, hablan con funcionarios en activo. Nosotros estamos jubilados. Estamos fuera del juego. Pero entendemos cómo una posibilidad se convierte en un plan y cómo se evalúa el riesgo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y diría que lo que falta es una condena explícita por parte de Rusia o de Irán de este posible acuerdo, como dices, en relación con el pacto. Ahora bien, lo único que digo es que este pacto saudí-turco-pakistaní, especialmente la parte saudí-turca, permite que la parte rusa apruebe una transferencia de este tipo. Tienes toda la razón. La aprobación rusa de una transferencia significaría que Rusia también seguiría manteniendo las baterías, seguiría suministrando las baterías y los misiles y proporcionaría la formación necesaria. ¿Ocurriría todo eso? Tiene toda la razón. Eso vendría con la aprobación. Así que hay un largo recorrido desde el inicio de ese proceso. Y tiene razón, el proceso aún no ha comenzado. También tiene razón en eso, estamos de acuerdo. Pero tenemos un posible problema. ¿Cómo mantiene en particular el presidente Putin la confianza de sus aliados cuando adopta determinadas medidas que ha tomado personalmente? No medidas del Estado Mayor. El Estado Mayor ha mantenido relaciones concretas y especiales con Irán, con Corea del Norte y con China. Y son diferentes de la forma en que el propio presidente Putin plantea su estrategia para Oriente Próximo, su estrategia para Europa. Son diferentes, y ya casi no nos queda tiempo para describir hasta qué punto difieren. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero volviendo a donde empezamos, tenemos que preguntarnos qué aspecto tendría este panorama estratégico, operativo y táctico de los campos de batalla si fueras un político contando votos para unas elecciones que están a solo unas semanas, ya seas estadounidense o ruso. Y las sorpresas en las encuestas tienden a provocar sorpresas políticas por parte de los dirigentes. Y estas pueden, a su vez, convertirse en cosas que no gusten ni a tus aliados ni a tus enemigos. Sí, de nuevo estas cuestiones están abiertas, como has mencionado. Son muy complicadas. Creo que no. Tenemos nuestra interpretación. No sabemos qué va a pasar. Y estamos especulando sobre muchos asuntos, pero es muy bueno hablar de ello. Creo que es muy importante que nuestra audiencia escuche todas estas dimensiones, los distintos aspectos en torno a estas cuestiones. Muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer. Yo también te lo agradezco, Nima. Tenemos que seguir hablando de las sorpresas para que no nos pillen tan desprevenidos y no cometamos errores graves. Así que gracias. Hasta pronto. See you soon.